Hola, me gustaría cantarte un poco sobre un famoso cantante de salsa, Héctor Lavoe. Héctor nació el 30 de septiembre de 1946 en Ponce, Puerto Rico. Él es hijo de Puerto Rico. Cuando era un niño, se inspiró en su familia musical. Ah, Abuelo y mamá cantaron y tío y padre tocaron la guitarra. Y su padre ah, era una opción popular para las celebraciones de fiestas de cruz. Ah, Héctor se movió a Nueva York uh, cuando tenía 17 años. Era joven. Um, Su padre no quería que fuera a Nueva York um, porque su hijo mayor de una sobredosis de drogas en Nueva York. Héctor trabajó como pintor, mensajero, portero, conserje, pero no le gustó el trabajo, uh, le gusta cantar. En 1960, perdón, fue su primer año como cantante en América. Héctor tocó con una variedad de conjuntos de salsa. Los New Yorkers, Orquesta New York, Caco All Stars, Fania All Stars y Johnny Pacheco. Encontró éxito con la orquesta Willie Colón y su álbum El Malo. Con la fama de noche llegó el éxito musical, pero también nuevos problemas y Notorious B.I.G. más dinero, más problemas. Héctor comienza a abusar de la marihuana, de la cocaína y heroína. Es muy malo para carrera y por uh, un la boda. Not boda, cuerpa. Para, muy malo para tus cuerpos. Um, Su carrera musical duró otros 21 y 22 años, pero también lo hizo su abuso los drogos. Para grabó en 31 álbumes. Lavoe tuvo algunos éxitos número uno. El periódico de ayer, el cantante, el bandolera, joven contra viejo y sangoro con songo. El bandolera fue muy controvertido en Puerto Rico y Estados Unidos porque contenido lírico violento. Uh, Sin embargo, fue un éxito comercial.
A la edad de 46 años, 6 años después de sobrevivir un intento suicidio, Laveau murió de complicaciones de SIDA. Está enterrado en Puerto Rico con su familia y varios monumentos, murales, estatuas se hecho en su honor en los Estados Unidos y Puerto Rico. Adiós.